Hola, muy buenas noches. Hoy es viernes, ahora sí es viernes 7 de abril de este 2017 que se está yendo muy rápido como preparativos para la gran fiesta electoral, dirían los clásicos, que hace que todo se mueva y que todo vaya con una gran rapidez. Hoy quiero hablarles acerca de uno de esos casos que subsisten en la realidad injusta y complicada de nuestro México y que pareciera que se va olvidando. Mexicana de Aviación, una línea emblemática del desarrollo económico de nuestro país, una línea que se fortaleció, entre otros motivos, debido a la colaboración de los propios trabajadores que en determinados momentos críticos de la institución llegaron a sacrificar aumentos salariales, utilidades, con la idea de hacer que la empresa pudiese subsistir. Una línea que durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa entró en quiebra mercantil y fue objeto de una serie de manejos, de manipulaciones, de evidencias de interés gubernamental y de ciertos grupos empresariales que desembocó finalmente Mexicana de Aviación en una situación de quiebra, en una situación en la cual miles de sus trabajadores de diversas áreas han estado sujetos a un largo juicio en el cual se busca que se les restituyan ya no el trabajo en sí, que ya ha sido repartido en diferentes empresas distintas a la original, pero sí que se les pague lo justo y que haya una liquidación conforme a derecho. Bueno, pues sucede que en estos días se ha dado a conocer una noticia muy peculiar porque se ha dado a conocer la liquidación de los trabajadores de Mexicana, supuestamente a partir del reparto de 138 millones de pesos que se van a repartir entre todos los trabajadores. Según eso, les tocarían alrededor de entre 27 y 28 mil pesos a cada uno de ellos y se anuncia con bombo y platillo que es la liquidación. El abogado de la empresa, Joaquín Ortega Esquivel, ha dicho que en realidad esto no es sino una maniobra para aparentar que se está dando una liquidación, pero que en realidad corresponde a salarios devengados entre agosto de 2010 y el noviembre de 2010, que son solamente 3 meses, porque después de eso se entró en otro proceso. Lo cierto y a lo que voy, a lo que quiero entrar, es a que como estos hay muchos problemas laborales que son abandonados, que son olvidados, y hoy tenemos a estos trabajadores de Mexicana de Aviación que mantienen las instalaciones donde antes trabajaron en la expedición de boletos, la documentación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahora tienen ahí una pequeña cafetería en la que sirven sándwiches, empanadas, panecillos, refrescos, cafés, tés, tisanas, con el ánimo de ir manteniendo una lucha. Así está lleno el país de luchas laborales que son aplastadas mediante maniobras de este tipo. A fin de cuentas, el propio Joaquín Ortega ha dicho, el abogado de los trabajadores, de este grupo de trabajadores de Mexicana de Aviación, ha dicho que los beneficiados de todo este asunto han sido ni más ni menos que personajes que lo hemos sabido a estas épocas. Dijo Joaquín Ortega, todo se hizo para beneficiar a Interjet, la aerolínea de Miguel Alemán Magnani, Aerovías de México, Aeroméxico de Andrés Conesa, así como al grupo financiero Banorte. Vaya, a Alemán, a Miguel Alemán, al hijo de quien fue gobernador de Veracruz. Aeroméxico, que fue entregado también después del fraude electoral de 2016, fue entregado a un grupo sospechoso de empresarios, entre los cuales destacó uno que era chihuahuense y tenía muy poco dinero, negocios pequeños, y de repente apareció como presidente del Consejo de Administración de Aeroméxico. Y el grupo financiero Banorte, en el cual convergen los intereses de las familias de los Hank, de Carlos Hank, pero particularmente pues es el banco del grupo empresarial Gruma, el grupo relacionado con don Roberto González, conocido como don Maseco, los vendedores y procesadores
de maíz en nuestro país. Un grupo financiero Banorte que ha tenido siempre una relación especial con el priismo. Así es que simplemente para no dejarnos llevar por este torbellino de lo electoral y de las promesas y las campañas, creo que hay que recordar hechos como estos. Mexicana de Aviación, un robo de un grupo en el poder mediante un fraude electoral, el de Calderón, para beneficiar a empresarios asociados. ¿Les suena la historia? ¿Creen que se pueda repetir? Bueno, pues no nos vayamos solamente con la finta de lo electoral y la esperanza de la zanahoria, de que ahora cambiarán las cosas y todo. En esto convergen los intereses empresariales, el saqueo, la apropiación de recursos públicos que luego se devuelven en fondos para campaña. Interjet hizo una alianza con American Airlines, me dicen. ¿Tendremos videocharlas en estos días de vacaciones? Lamento decirles que no. En esta Semana Santa, hasta los ateos guadalupanos tenemos derecho a descansar un ratito y que descanse también la honorable audiencia. En los viernes suelo contestar varias de las cosas que ponen por aquí. Es ya como un fin de semana sabrosito. Nunca lo pudieron extraditar, no sé a qué se refiere exactamente. Más que se vuelva a repetir, que no se olvide, dice Paul Longinos Gómez. Un despojo hacia todos los trabajadores de Mexicana. Mereces unas buenas vacaciones, Julio. Pues voy a San Luis Potosí, que andamos ahí con la jornada San Luis. Andamos como todos los medios de comunicación con problemas económicos, con insuficiencia económica, con anunciantes que no pagan lo que deben y con esa cartera vencida meten a todos los medios de comunicación en una crisis de liquidez que nos hace complicarnos la vida. Voy a San Luis Potosí a ver algunas de estas cosas, a reunirme con los compañeros jornaleros de San Luis Potosí, así es que voy a descansar, como luego dicen, haciendo adobes. ¿Qué opinas de la candidatura de Pedro Ferriz? Bueno, me parece que no hay ninguna candidatura independiente que esté avanzando de verdad. Todas son verdaderamente simbólicas y me parece que están pensadas más para negociaciones a futuro, para negociar cargos menores para varios de esos candidatos independientes. Me temo que Pedro Ferriz de Con está en esa misma lógica de juntar su capital político, de hacer movimiento, de tener una cierta fuerza política y tal vez lo veamos de senador o de diputado federal o eventualmente en un gobierno panista participando en alguna de estas situaciones. Eso es lo que creo que por ahí va el asunto. El símbolo de los independientes, el gobernador ahora de Nuevo León, el llamado Bronco, que yo siempre digo que acabó en Pony, pues ahora ya se le fue quien había sido su coordinador de campaña y el hombre que le había dado fuerza y coordinador del gabinete, Fernando Elizondo, un hombre que fue senador panista, fue funcionario, gobernador interino de Nuevo León en nombre del PAN, y que le dio solidez al Bronco porque parecía que esa credibilidad, seriedad y consistencia que le faltaba, se la aportó este personaje. Bueno, pues ya renunció, dice que por motivos personales y además está haciendo todo el proceso para que pueda haber una para lanzarse a un puesto de elección popular, según lo que ha dicho. En Facebook me dicen, un honor escucharte, hace más falta gente como usted que diga la verdad. Bueno, digo lo que yo opino, lo que creo, eso sí, con toda sinceridad pueden estar ustedes seguros de que lo hago sin ningún tal como lo pienso, tal como lo creo. Por cierto, fue cancelado hoy ya el programa de Radio UNAM denominado Sentido Contrario, en sentido contrario, que conducía Marcelino Perelló, luego de que varias personas, varias cuentas de Twitter, varias cuentas de redes sociales, denunciamos, protestamos por el contenido de una de esas charlas que realizó el mencionado Marcelino Perelló, con un sentido altamente ofensivo para la lucha, no solo de las mujeres, de los hombres, de los seres humanos en general, para que haya más respeto a la mujer y contra el acoso, y particularmente él que llegó a decir barbaridades en el sentido de que la violación no era tal si no estaba participando el órgano sexual masculino, que no valían palos, vibradores o dedos, porque
lo importante era la presencia del órgano sexual masculino. Bueno, pues así están las cosas. En Facebook me dicen, vuelve el PRI al carro lleno en el Estado de México. No creo que llegue al carro lleno, tendrá que compartir, entre otras, con el PAN, que con Josefina Vázquez Mota, pues pareciera que se encamina a una especie de servidumbre de paso, que le llaman a la manera como se permite que un predio pueda tener comunicación con otro. No tiene nombre lo de Perelló, es un ordinario el tal Marcelino Perelló Cerdo. Pues Marcelino Perelló es un hombre con una gran formación técnica, profesional, fue dirigente del movimiento de 1968, fue representante de la Facultad de Ciencias de la UNAM ante el Consejo Nacional de Huelga. Julio, ayúdanos con el tema del feminicidio 492 del 1 de enero al 7 de abril 2017, dice Frida Guerrero Villalbazo. Bueno, pues ahí está el comentario de ese tema del feminicidio 492. Saludos desde el estado de Veracruz, felicidades por ser un mexicano ejemplar, muchas gracias. Hago un análisis del narcogobierno de Graco. Pues sí, habrá que hacer un análisis de eso. Lo traicionó su subconsciente a Perelló. Yo nunca había escuchado el programa de Marcelino, la verdad, me dicen que tenía muchos años, que siempre ha sido más o menos así, pero sí me causó un gran impacto ver la manera con esa, pues no es irreverencia, sino una manera grosera, tosca, zafia, ordinaria, vulgar, como si fueran abordando temas en este que escuché, una parte de ello, en lo que me fue posible. Noroña, me preguntan por acá, pues yo creo que Fernández Noroña, a quien le tengo aprecio, pienso que también está haciendo un trabajo político de fortalecer su capital, de tener una mayor fuerza, y pienso que tarde o temprano Fernández Noroña va a tener que desembocar en alguna forma de alianza, ya sea con el propio López Obrador o con alguna otra formación de izquierda, pero sí con aprecio a Gerardo Fernández Noroña. Creo que no, las condiciones no son propicias en este momento para ninguna candidatura independiente. Sí, muy burdo y respetuoso, pero yo lo escuché una vez y me sorprendió que estuviera en la UNAM. Sí, alguien dijo por ahí que parecían unas pláticas hechas en alguna pulquería, y bueno, pues la verdad es que algo así. ¿Cómo ves, Flavio Sosa, la reunión con Murat? No sé, no alcancé a leer ahí. Ya se cayó Álvarez y Casa y su movimiento, ¿no? Bueno, sí. La verdad es que Álvarez y Casa no prendió, no levantó. Su movimiento tuvo un despegue muy desangelado en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, donde finalmente no hubo más que unas 2 centenares de personas presentes ahí. No ha levantado. Álvarez y Casa es un buen ciudadano, es un hombre respetable, con una historia de lucha en defensa de los derechos humanos. Familiarmente, él es hijo de don José Álvarez y Casa, fundador de CENCOS, el Centro de Comunicación Social, relacionado, siempre lo he dicho, aunque causa mucho escozor y genera polémica, pero yo pienso que es parte de esa derecha progresista o de esa la parte democrática con una influencia de grupos católicos, y bueno, pues ahí va, pero creo que no ha caminado. Pienso que el movimiento ahora o bien declina y reconoce que nomás no levantó, o tendrá que buscar una candidatura que levante. Pienso en algún nombre por ahí, no lo digo porque luego se genera mucho ruido, pero de entre los y las convocantes a ese movimiento, creo que tendría que surgir una nueva candidatura que realmente prenda, porque Emilio Álvarez y Casa no logró despegar. Tuvo mucha crítica Álvarez y Casa, pero debe estar en la vida pública. Sí, claro, Álvarez y Casa sería un excelente presidente de una comisión de derechos humanos en el Senado de la República o en la Cámara de Diputados. Excelente sería él, conocedor, con fuerza y con el apoyo de muchas organizaciones civiles. Yo pienso que muchos de estos movimientos que estamos viendo van a desembocar en alianzas, ya sea con la derecha explícita que es el PAN, ya con esa izquierda reformista, de ligero izquierdismo, pues, que es Morena, o bueno, con el PRI en algunos casos, ya cada quien irá tomando sus decisiones. Paloma Merodio, bueno, pues una vergüenza, ya ven lo que está pasando en el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el que conocemos como INEGI, que Peña Nieto y MIR
José Antonio Meade se empeñaron en meter a fuerza a esta mujer, Paloma Merodio, que no cumple con los requisitos de antigüedad, que no cumple con los requisitos académicos, que no cumple con el prestigio y la acumulación de lauros que se requerirían para estar en esa posición, pero va para adentro como vicepresidenta del INEGI porque así lo han querido los pinos y pienso yo que eso es para tratar de manipular cifras en 2018 y demostrarnos a todos que en realidad la pobreza, el atraso y los problemas se deben a un problema mental de nosotros, como lo ha dicho Peña Nieto, y entonces el INEGI nos va a demostrar que efectivamente, aunque nosotros creamos que hay pobreza, que hay miseria, que hay atraso, las cifras estadísticas del INEGI nos dirán lo contrario. Bueno, saludos desde Jiutepec, Morelos, hechos sangrientos en Michoacán. Pues sí, bueno, pues Michoacán está convertido, nunca ha terminado ese proceso de la lucha entre cárteles, porque la riqueza sigue ahí, la riqueza que produce el crimen organizado en sus diversas vertientes sigue ahí. El cártel de el comisionado de Alfredo Castillo, lo único que fue a hacer fue a tratar de cambiar la gerencia de ese negocio de un grupo a otro, al grupo actual en el poder, pero las cosas siguen igual de mal por allá. Don Julio Corruptina Vázquez Mota gana perdiendo y regresó por la morralla que le arrojen del gobierno federal. Sí, la señora Vázquez Mota insiste con una vehemencia y una contundencia que son admirables. Ella jura y perjura y vuelve a decir y vuelve a insistir con una gran seriedad y con una solemnidad absoluta que ya no tiene nada que ver con esos más de 1,000 millones de pesos que le dio el gobierno federal a través del Instituto de Mexicanos en el Exterior, se lo dio a organizaciones que convergen en una que preside o presidió Josefina Vázquez Mota, quien gastó ese dinero, como ella consideró, para hacer las mismas cosas que debería haber hecho el gobierno, pero las hizo ella, quién sabe por qué razón y quién sabe con qué explicación, porque no es cierto que la Auditoría Superior de la Federación la haya exonerado. Solo la auditoría hizo una investigación menor de las primeras lecturas y sobre eso encontró observaciones e irregularidades, pero no ha entrado al fondo del asunto ni a la totalidad. Bueno, pleito Graco contra Cuauhtémoc en Morelos, pues sí, ahí andan dándose con todo. ¿Cómo ves al doctor Narro como candidato del PRI? No. A mí me parece que es la demostración de la desesperación del PRI es que crea que puede engañar a los votantes con este proceso de postular a Narro. Bueno, me dicen que otra vez se corta, siempre al final se va cortando mi transmisión a través de Periscope. Periscope está asociado con Twitter y yo en Twitter tengo diariamente centenares de cuentas agresivas de troleadores de origen desconocido que están entrando y entrando y entrando. Si todas esas cuentas de pronto las conectan para que hagan algo respecto a una transmisión mía, pueden crear problemas, no sé lo que suceda, pero como que empiezo, se dan cuenta, lanzan algún ataque y sucede algo. A lo mejor estoy paranoico y estoy inventando o suponiendo algo que no lo es, en cuyo caso, bueno, pues disculpas, pero sí me parece muy raro que siempre suceda en el tramo final de la transmisión de Periscope relacionada con Twitter. Bien, pues les agradezco mucho la atención, estamos ya con 19 minutos de transmisión, gracias, nos vemos no esta semana santa que se llama, sino la siguiente. Gracias y seguimos en contacto. Un saludo, un abrazo a todos.